Shabbat Shalom, que Dios lo bendiga. En el parking donde están todos los autos hoy, había digamos, una juntada de autos exóticos. Bueno, sabes que empezaron a las 8:30 de la mañana. Y llegamos acá como a las 5 y recién estaban terminando. Quiere decir que son casi 5, 6, 7, 8, como 9 horas. Estar acá, ¿haciendo qué? Haciendo nada. Enseñando autos exóticos. Por 9 horas. No se cansan. Estaban a tiempo. Se van, no tienen calor. Se fueron al fin. Y a la casa de Dios, apenas tenemos gente para que venga. De la dedicación es pobre. La importancia, se cansan después de media hora. Es increíble cómo está la mentalidad del hombre, ¿ah? La prioridad, ¿ah? Cómo está dado vuelta. Qué tristeza es el mundo, ¿no? Qué tristeza. Vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Gálatas. Escogimos este libro unos meses atrás porque cada vez que yo he tenido conversaciones con líderes o pastores sobre obediencia a la Torá porque somos salvos, las respuestas de ellos todo el tiempo ha sido igual. Tienes que leer el libro de Gálatas, porque el libro de Gálatas te va a decir que no estamos obligados de hacer la ley de Moisés, que está borrada. Cristo la crucificó en la cruz. Él fue obediente para que vos no seas obediente. Eso es en general lo que ellos me quieren decir a mí en nuestras conversaciones. Hasta ahora hemos llegado hasta capítulo 6 y no hemos encontrado un versículo que declara lo que se enseña en las doctrinas de la religión, el cristianismo. Al contrario, el libro de Gálatas no solamente explica, pero da su dirección a la obediencia a la Torá porque somos salvos. Hay que recordarnos, hermanos, que este libro, y cuando yo digo libro, es de Génesis hasta Apocalipsis, no se contradice. Solo que vos encuentras en el Tanakh, que son las escrituras hebreas, que la mayoría de nosotros lo supimos como el Viejo Testamento. Esa parte del libro, si te está dando las instrucciones y las enseñanzas que es la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, si te da esas instrucciones Yahová, cuando viene el Brit Hadashah, el renovado pacto, que lo conocimos como el Nuevo Testamento, nunca va a ir en contra de lo que el Padre dio. No lo da en contra. Entonces este libro se viera contradicido, ¿right? Entonces el Mesías está en contra del Padre. Entonces el Espíritu Santo, que fue el autor de dar la Torah a Moisés,
ahora en el Nuevo Testamento se contradice él mismo. ¿Ves que es una desorganización totalmente? Lo que está enseñando el hombre es totalmente opuesto a este libro. Y Pablo nunca va a ir en contra de lo que enseñó Yeshua. Enseñó Yeshua cómo obedecer la Torah. Te dio el ejemplo que él lo hizo para que él te diga después, seguime a mí. ¿Qué quiere decir seguime a mí? Él nunca dijo seguir la religión. Dijo seguime a mí. Si hay que seguir a alguien, hay que copiarlo a esa persona, ¿right? Y lo que él hizo, hay que hacer. Lo que él dijo, hay que hacer. A donde él fue, vos tienes que ir. Lo que él observó, vos tienes que observar. ¿Entendés? Lo que él ignoró o predicó en contra, vos tienes que hacer lo mismo. Eso quiere decir, seguime a mí. ¿Entendés? Amén. Entonces, el libro de Gálatas, este último capítulo, es prácticamente un resumen de lo que este libro empezó. Recuerdan que las cartas de Pablo son simplemente cartas. Son la opinión de un rabí a una comunidad. Eso es las cartas de Pablo. No es las escrituras sagradas. Eso tienes que ya entenderlo y dejártelo en tu mente, porque la religión te ha dicho por 2000 años que las escrituras sagradas son prácticamente las cartas de Pablo. Porque hasta ignoran los evangelios. Porque cuando vos estás teniendo una conversación con otro cristiano y estás hablando, inmediatamente te van a decir, pero mira lo que dice el Pablo. Como si fuera Pablo la autoridad de todo. Eso no es, hermano. Lo que es la Torah, y lo que es la explicación de los profetas, y lo que es el evangelio. Eso son las escrituras sagradas. No lo digo yo, lo dice Pablo. Porque Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y primero a Timoteo le hace recordar a Timoteo, acuérdate de las cosas que vos supiste de una niñez, que eran las escrituras sagradas. Y después le da una lista de lo que eran las escrituras para él. ¿Te acuerdas que era para aprender, para enseñar, para corregir? Y te da una lista. Pablo te está diciendo qué son las escrituras sagradas. Y ahí sigue diciendo Pablo que toda escritura está ¿qué? Inspirada por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y en ese tiempo no existía el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. A través Pablo está diciendo que las escrituras sagradas es la Torah. Pero anda a ver si la religión en estos días te dice eso. ¿Vas a vos seguir lo que dice este libro o lo que dice la religión? El cristianismo, en otra palabra, dominación. Seguir lo que dice la palabra. Denominación. Ahora, yo recalco esto todo el tiempo. No estamos en contra de esos hermanos y hermanas que están equivocados. Tenemos que tener un corazón de amor para ellos. Y en oración, que así como Dios te abrió tu mente y tu corazón para venir acá, para saber la verdad, así queremos que ellos se les abra el corazón y las mentes. Lo que sí estamos en contra y no tolero para nada es la teología.
es la teología, la enseñanza que se está pasando, porque eso, lo que se está enseñando, la raíz es satánico, porque el diablo no quiere que hagas este libro. El diablo no quiere que hagas este libro. El Espíritu Santo quiere que hagas este libro. ¿Ves la diferencia? Todo que viene del cielo, dice la Escritura, todo que viene del cielo es bueno. ¿Vas a tirar algo bueno? No. ¿Lo vas a qué? A recibir. ¿Y qué vino entonces del cielo? Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y la cosa que involucra todo esto es la Torah. La Torah es lo que Dios dio. Entonces incluís eso y es bueno recibirlo. Todo lo que Dios te da es bueno. No ignoréis, no pensás que está terminado, abolecido, que no existe más. La palabra de Dios es para, entonces la Torah no se borra. Está para siempre porque es la instrucción y las enseñanzas de Jehová para ti. Hoy y 3,000 años para atrás y 5,000 billones de años para adelante va a estar la Torah. Queremos seguir, hermanas y hermanos, en este estudio de Gálatas. Que se recuerdan que el tema de esta carta, como todas las cartas, Romanos, Colosenses, Efesios, son cartas. Léela como cartas. Cartas se leen del principio hasta el fin, para que agarres el contexto. ¿Entendés? Todas las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no lees una carta como una carta tiene que ser leída y empiezas a sacar secciones de cartas, de las cartas, y empiezas a hacer una teología, has perdido todo y empiezas a inventar para que tu idea encaje. ¿Entendés? Pero cuando vos la lees la carta, toda la carta, sabes el contexto. Y el contexto de esta carta que estamos estudiando era que en la comunidad de Galacia habían miembros que querían que la comunidad esa sean circuncidados y después tener fe en Yeshua. Y Pablo, toda esta carta es corregir eso. Y corregir no es decir, vamos a borrar una de estas dos cosas. No vamos a borrar Yeshua porque Él es Dios, solo vamos a borrar la Torah. Eso es lo que se enseña. Y Pablo te dice lo contrario. Yeshua es el centro y la Torah es la evidencia que seguimos a Yeshua. Están los dos juntos. No uno es más que el otro porque Yeshua es la Torah. Y la Torah es Yeshua. Es la palabra de Dios. ¿Me entendés? No se borra ninguno de los dos. Clarificación, Pablo está haciendo una clarificación. Y era una carta a una comunidad. ¿Me entendés? Todas estas cartas de Pablo son cartas para comunidades específicamente por un problema específico. Y usaba la Torah para explicar. En otras palabras, todas las cartas de Pablo no es un resumen de toda la Torah, específicamente un problema. ¿Sabe lo que es el resumen de toda la Torah? El libro de atrás, tenés varios libros chiquitos. Tenés Primera de Pedro, tenés
primera, segunda, tercera de Juan, tenés Santiago, ¿no? Tenemos el libro de Judas y tenemos el libro de Apocalipsis. Todos esos capítulos allá atrás, esos libros chiquitos, es el resumen de toda la Torá. Es para todo el mundo. ¿Ves? Las cartas de Pablo simplemente eran, como digo, instrucciones de corrección a una específica comunidad para un específico lugar. Las escrituras sagradas lo tienes que meter en tu mente y en tu corazón. No hay otra cosa. Hoy vamos a ver más evidencia que la Torá es todo. No hay otra cosa. Aleluya. Alguien me lea, por favor, capítulo 6 de Gálatas, el versículo 1 al 2, los primeros dos versículos. Y el título de este, sermón es La Torá de Yeshua. Eso es el título de esta predicación. Acá recién los que están escuchando por el internet, lean capítulo 6 de Gálatas, versículo 1 y 2. Se empieza el versículo 1 que dice, si hay alguno que está en pecado, right? Eso es el contexto de este capítulo. Si hay uno que está en pecado, vos, como tienes el Espíritu Santo, ayuda a esa persona que está en pecado con un corazón de amor, right? Porque después sigue diciendo, porque tenemos que llevar la carga de unos a otros. Eso es que amor al prójimo, right? So, ¿qué está diciendo acá Pablo? Primero te está diciendo el que está en pecado. Ahora vos tienes que definir qué es pecado. ¿Ves? Si vos vas a cualquiera dominación, a cualquiera casa de alabanza, le preguntas a cualquier pastor, le preguntas a cualquier diácono, cualquier anciano, ponele que le vas a preguntar 5 personas esta pregunta. ¿Qué es significado de pecado? Y vos sabes que te garantizo que todos van a tener 5 diferentes respuestas. ¿Sabes por qué? Porque no saben la parte de adelante del libro y no saben la parte de atrás del libro. Se han concentrado solamente en las cartas de Pablo y han inventado cosas. Por eso vas a tener 5 diferentes respuestas. ¿En qué quiere decir pecado? O vas a una sinagoga, sea mesiánica, que creen en Yeshua, o ortodoxos, si le preguntas qué es pecado, todos te van a decir la misma respuesta. ¿Sabe por qué? Porque saben la parte de adelante de tu libro, la Torá, y saben la parte de atrás de este libro que da el resumen de toda la Biblia. ¿Quieres saber lo que es pecado? No lo que yo digo, pero cómo se define pecado a través de este libro. De este libro. Tiene todas las respuestas. Alguien, por favor, me puede leer Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, por favor. Primera carta de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 4.
cualquiera que hace pecado, ¿están escuchando? Ahora te va a definir. ¿Seguí? Cualquiera que hace pecado está en contra de la ley. Eso es lo que define pecado. Pecado quiere decir en contra de la Torá, en contra de los 5 libros de Moisés, en contra de las enseñanzas y las instrucciones de Jehová. Eso quiere decir pecado. ¿Y qué sigues diciendo después que dice? Porque el pecado es transgresión de la ley, de la Torah. Es desobedecer la Torah. Eso es la definición de este libro. ¿Qué quiere decir pecado? Es alguien que está en contra de la Torah. Y el que practica pecado está practicando cosas que no están escrito en la Torah. So acá volvés entonces a Gálatas 6 y decir o poner esa definición en el versículo 1. Entonces está diciendo, hermanos y hermanas, la persona que está en contra de la Torah. Yo creía que Pablo enseña cosas que la Torah está aborrecida, borrada. Como ahora te está explicando, hey, va a haber gente que está en contra de la Torah. ¿Cómo tenés que ahora venir a esa persona, ayudar a esa persona? ¿Cómo tienes que aplicar la verdad a esta persona? Sigue leyendo y ahí después que sabemos que la definición es pecado en contra de la Torah, ahí te dice ahora, hey, vos que tienes el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué es el trabajo del Espíritu Santo? Acá estamos viendo casi todo el tiempo en la Escritura, en versículos o capítulos, te da las contras y te da los positivos. Te da lo negativo. Esto, si haces esto es negativo, pero acá tenés la manera para combatir ese negativo. Acá tenés una persona que está en contra de la Torah, que está viviendo en pecado. No quiere saber nada de las instrucciones del Padre. Nada. Y ahora él te dice, pero va a haber alguien que está con el Espíritu Santo. Ahora tienes que vos investigar qué es el trabajo del Espíritu Santo. Si él me dice que yo soy la solución a través del Espíritu Santo para ayudar a esa persona que está en contra de la Torah o viviendo una vida que está afuera de la palabra de Dios, right? So, ahora tienes que definir qué es el trabajo del Espíritu Santo, porque te está llamando, vos que tienes el Espíritu Santo. ¿Qué es el contexto? Alguien que está en contra de la Torah, que no vive a través de las enseñanzas. Vos que tienes el Espíritu Santo, alguien por favor me lea entonces para definir el trabajo del Espíritu Santo. Lo vas a encontrar en Juan 16:13. Alguien me lea Juan capítulo 16, versículo 13. Aleluya. Acá está diciendo, el Espíritu de verdad va a venir y Él te llevará a la verdad, ¿ok? Y Él no va a hablar de las cosas de Él, va a hablar de las cosas que Él escucha. ¿Quién es el que da las órdenes en el cielo? ¿Quién es el que da las instrucciones en el cielo? Dios Padre, Jehová.
Jehová da las instrucciones, él es el comandante, digamos, o el general máximo, y él le da toda esa autoridad que él tiene y le explica al hijo: vos tienes que ahora hacer lo que yo te digo. Y que están en el medio de ellos dos es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que ¿qué? Dice que estás ¿qué? Escuchando la conversación de Dios Padre, que le da las instrucciones a Dios Hijo, y él escucha. Y él escucha la verdad y te está mandando y te está enseñando y te está guiando a la verdad. ¿Entendés? El Espíritu Santo nunca te va a llevar a lo que el Padre no dice. Te va a llevar a lo que Él dice. El Hijo va a hacer lo que el Padre le dijo. Porque es una unión. ¿Me explico hasta ahora? Entonces vos tienes que definir qué es verdad. Si le preguntas otra vez a cualquiera persona en el mundo de religión, capaz que vas a recibir 10.000 diferentes respuestas. Yo te voy a dar una respuesta solamente y lo vamos a leer la respuesta. Te vamos a explicar lo que dice este libro, no lo que dice mi pensamiento, lo que yo creo. Porque estamos tratando de, ¿cómo se dice? No empacar, pero el opuesto de empacar, ¿cómo es? Desenvolver el capítulo 6 de Gálatas, porque es clave. Está acá una persona que está en pecado, afuera del Torah, ya la definimos. Te está diciendo vos que tienes el Espíritu Santo. Tenemos que definir qué hace el Espíritu Santo. Y lo que estamos haciendo ahora, te estamos definiendo lo que hace el Espíritu Santo. Él te lleva a la verdad. Ahora tienes que entonces, para poner toda esta historia junta, tienes que definir qué es verdad. Alguien, por favor, me lea Salmos 119, versículo 142. Salmos 119, versículo 142. Y otra persona me lea también Salmos 119, versículo 151. Hay dos versículos que quiero que lean en este capítulo. Capítulo 119, versículo 142 dice: que dice, su justicia es justicia, ¿para cuándo? Eterna. ¿Y qué? Y tu Torah, la ley, es verdad. ¿Qué es el trabajo del Espíritu Santo que te lleva a toda verdad? Te lleva a obediencia a la Torah, porque la Torah es verdad. ¿Alguien me lea 151 ahora? Cercanos estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son ¿qué? Verdad. Acá vemos que la ley, que es la Torah, y los mandamientos es verdad. Entonces, cuando leemos que el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad, es que Él te va a enseñar la Torah y los mandamientos. Quiere decir que el Espíritu Santo, lo que Él escucha, es eso. Amén. Es eso. Eso es la conversación. Entonces, si eso es la conversación que el Espíritu Santo escucha en el cielo, ¿por qué el hombre acá te dice que la conversación que está en el cielo, olvídate, está borrado? Porque eso es lo que te dice el cristianismo. ¿Qué vas a escuchar vos? ¿Lo que el hombre quiere decir
o la conversación del cielo. ¿Tú amas la Torah? Porque siendo que yo declaro amor sobre la Torah, es decir, yo amo a Yeshua. Porque los dos son uno. Los dos son uno. No puedes decir que amo a Yeshua, a Jesús, como le dicen, y no obedezco los mandamientos. Te estás mintiendo. Eso es lo que dice la Escritura. Te estás mintiendo. Y estás viviendo una vida de mentira. Y crees que estás en comunión con Él. El diablo es muy astuto, ¿no? Y el diablo es un maestro de copiar. Y él tiene, ¿sabe cuántos demonios que son igual como él? Que le gustan copiar. Y imitan al Espíritu Santo. Y es un espíritu que es anticristo. Porque ha convencido a la gente, ha convencido al cristianismo, ha convencido a esta gente de lugares altos en religión. Y ellos piensan que están escuchando estas cosas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a llevar en contra de la Biblia, ¿verdad? Nunca te va a llevar en contra de la Torah. Acá estamos leyendo textos bíblicos que el trabajo de él es para iluminarte, para ser obediente. ¿Entienden, hermanos? Volviendo al contexto del capítulo 6 de Gálatas, entonces, ya tenemos dos definiciones. La definición es que el pecado, hay alguien que está en pecado. Definimos eso diciendo que viviendo una vida en pecado es en contra de la Torah. Ahora el Espíritu Santo te está declarando el capítulo 6 de Gálatas, si vos tienes el Espíritu Santo, entonces vos tienes no tanto la obligación, pero vos estás viviendo en la Torah. Porque ese contexto, tienes a alguien que está viviendo fuera de Torah, de afuera de la obediencia. Vos que tienes el Espíritu Santo, quiere decir que sos obediente a la Torah. Para combatir y ayudar a esa persona que está fuera de la Torah. ¿Ves todo el contexto del capítulo 6 de Gálatas? No hay nada diciendo ahí que la Torah está terminada. ¿Me entendés? Hay que restaurar a esa. ¿Cómo es restaurar? Es traer a esa persona que estaba afuera de la voluntad del Padre, que es obediencia a la Torah. Vos tenés el Espíritu Santo, que es el que ayuda para que vos vivas en la Torah y ayudar a esa persona a traerla de vuelta dentro de la Torah. ¿Me explico? Y eso es lo que dice, ¿cómo ahora tú tienes que traerlo? Con amor. Porque dice, tienes que ayudarlos unos al otro con el bulto. Traerlos en amor. ¿Y de dónde saca esto Pablo? Que tienes que amar al prójimo. ¿Es un concepto del cristianismo? ¿Es un concepto del Nuevo Testamento? No. Es la enseñanza del Padre a través de la Torah en la Torah. Es amar uno al otro. ¿Alguien me pueda leer, por favor, Levíticos capítulo 19, que es la Torah, versículo 17? Levíticos 19, 17. Levíticos capítulo 19, versículo 17. ¿Sí? Levíticos 19, amarás a tu prójimo
no lo odies. Eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas, lo saca de la Torre. ¿Ves que él no ha borrado nada? Las enseñanzas que él da a la comunidad las saca de la Torre. Quedémonos en ese libro y en ese capítulo 19 del Levíticos. Ahora baja al versículo 33 y 34. Alguien me lea capítulo 19 de Levíticos, versículo 33 al 34. Amén. Acá está diciendo en Levíticos 19, versículo 33 al 34, que no maltrates al extranjero, dice. Al contrario, te hace recordar, vos fuiste un tiempo extranjero en Egipto, pero ¿qué pasó? Te saliste de ahí, right? Y ahora tú tienes que, ¿qué? Amar a ese extranjero. Porque tu Dios te dijo, punto, punto. Otra vez te pregunto, Gálatas 6, ¿lo sacó del aire este entendimiento? No, lo saca de la Torre, que explica amar unos al otro, amar al extranjero. Es así como nosotros tenemos que traer esta gente que está viviendo afuera de la Torah y con un corazón de amor a través de nuestra oración, es traerlo. Right? Es el contexto del capítulo 6 de Gálatas. Alguien, ahora sigamos en la Torah, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Alguien me lo lea. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 16 al 22. Aleluya. Acá te está explicando que tu corazón esté roto por el extranjero, porque Dios amó al extranjero. Y ahí te dice, amad vos también. El extranjero, ¿sabes qué es extranjero? Es alguien que no está en pacto con Dios. Es la persona que no está en pacto con Dios. Eso es un extranjero. Un amigo de Dios es alguien que está en pacto con él. Pacto es la Torah. ¿Quieres ser vos extranjeros de él o amigo de él? Si quieres ser amigo de él, ser obediente a sus mandamientos. Y seréis llamado más que hijos y hijas. Del 16 al 22. Sigamos en el contexto de capítulo 6 de Gálatas. Si hay un hermano que está fuera de la Torah, tráigalo porque tú tienes el poder del Espíritu Santo que te va a enseñar de la Torah, te va a guiar en la Torah. Él es la Torah y vas a tener el poder para traerlo con amor a esta persona, ¿no? Porque
este es el camino para llenar la Torah del Mesías. La ley del Mesías. ¿Qué es el contexto? Es la Torah, man. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué te da el poder? Para seguir la Torah. Entonces, si seguimos el contexto, es que entonces la Torah de Yeshua es la misma Torah de su padre. Yeshua no tiene una Torah y el Padre tiene otra Torah. Y el Espíritu Santo tiene una tercera Torah. Es todo una enseñanza. Es una ley. Que está, todos los 613 están reducidos a 10. Ahora esos 10 son 10 títulos. Ejemplo, honrar al padre y la madre. Eso es un título. De entre los 613 mandamientos, hay ahí mandamientos para honrar el padre y la madre. Cuando encuentras esos, van abajo del título de honrar al padre y la madre. ¿Entendés? No matar es un título. Todos los mandamientos que explican de no matar van abajo de ese título. ¿Me entendés? Por eso son los 10 palabras en vez de 10 mandamientos que Dios dio. Y cuando Dios le preguntan a él, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? Amarás a tu Dios y amarás al prójimo. Eso es reducido los 613, los 10 a simplemente este uno. Que no son dos porque es uno. ¿Me explico? Entonces nada está terminado. Yeshua te lo hace simple, te ayuda a entenderlo más, te lo reduce para que vos entiendas que la Torah está basada en amor. Y si está basada en amor, yo no quiero ignorar el amor de Él para mí. ¿Me entendés? Es la manera que Él lo hizo como amarlo. ¿Saber qué quiere decir servirlo o adorarlo a Él? No es simplemente cantar himnos. Eso es el resultado. Cantar es el resultado de servirlo a Él. ¿Saber lo que quiere decir servirlo a Él? Es hacer los mandamientos. Eso es servir. Eso es alabarlo a Él. Y el resultado de eso es que vos ahora tienes un cántico en tu corazón. No vamos a estar en el cielo solamente cantando. Vamos a estar sirviendo y haciendo la Torah. ¿Me entendés? Y el resultado de eso es, aleluya, yo te amo. Aleluya. La Torah del Mesías evidencia que no es diferente de la Torah del Padre. Porque ¿qué dijo Yeshua en Deuteronomio 6:4? Alguien me lea Deuteronomio 6:4. ¿Quién quiere leer Deuteronomio 6:4? Levanta. Ok, Susan. Antes de ese, alguien me lea Juan 10 del 22 al 30. Alguien me lea primero Juan 10 del 22 al 30.
Yo y el Padre uno somos. Acá Yeshua está celebrando Hanukkah. Y acá le están preguntando todos los judíos, si sos el Mesías, dinos. Y él dice, lo que el Padre me dice que haga, yo hago. Y declara y termina esa declaración diciendo, yo y el Padre somos ¿qué? Uno. Entonces la Torah de Yeshua, que está en Gálatas 6, tiene que ser igual a la Torah que se dio en Deuteronomio, en Levíticos, en Números, en Éxodos, en el Génesis. Porque son ¿qué? Uno. No hay separación. Te declara ahí lo que yo escucho, lo que el Padre me da a decir y hacer, lo hago. So, el Padre en el Viejo Testamento, que lo conocimos, pero es las Escrituras Sagradas, da la Torah, y ahora cuando Yeshua está caminando en esta tierra, el Padre le dice otra cosa. Trabaja así la cosa. El Padre es constante. Yeshua es constante. El Espíritu Santo es constante. El profeta Miqueas dice, Él no cambia. Es igual ayer, hoy y mañana. Tenemos que entender ese concepto. Si dio la enseñanza y la Torah y le dice a Moisés, hey, estas enseñanzas, si les enseñas a mi nación, van a vivir. Sobre el Nuevo Testamento, como lo conociste, ahora olvídate vida. Ignorar vida. Entonces ya Jehová es un mentiroso. Porque ha cambiado su pensamiento, no es perfecto. Es increíble cómo el diablo ha metido sus mentiras. Y la gente, como un pescado, quedó enganchado. Ahora, Deuteronomio 6:4. ¿De dónde sacó esta cosa, Yeshua? Esta declaración que dice, yo y el Padre somos uno. ¿De dónde lo sacó? Es un pensamiento que le vino. ¿De dónde lo sacó? Lo sacó de la Torre. Léemelo el Deuteronomio 6:4, por favor. Escucha, oh Israel, tu Dios es uno. Yeshua declara que Él es uno. Entonces la Torah de Yeshua, del Mesías, estamos leyendo en el capítulo 6 de Gálatas, es la Torah de Jehová. Mira lo que está diciendo Gálatas 6. Eso es la verdad. Eso es la verdad. ¿Me pueden leer alguien, por favor? Salmos 19, del 8 al 12. Salmos 19, del 8 al 12. Salmos 19, del 8 al 12. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Son rectos. En otras palabras, son perfectos. Vos vas a tirar algo que es perfecto.
te alegra tu corazón, vos vas a ignorar algo que te dan y es perfecto. Siga leyendo. Ah, amén. Acá declara el salmista que la Torah de Adonai es perfecta. Entonces quiere decir que la Torah del Mesías es lo que dice acá, que declara que Él es uno, es perfecto. Mira las palabras que se usan, sus testimonios son de verdad. Hace el simple y le da sabiduría. Todo eso es la Torah. Porque la Torah es la mente de Dios, es el pensamiento de Él. ¿Qué más? Es puro, dando luz a los ojos. Es limpio, es para siempre, dice acá. Es para siempre. Dice, es más que oro. Es más dulce que la miel. Y el que los guarda, hay una gran recompensa. ¿Cómo querés ignorar algo tan precioso como eso? ¿Cómo puedes declarar que está aborrado algo tan precioso como eso? ¿Cuál es la recompensa? Es a donde Él está, yo estaré. Porque Él quiere una hija y un hijo que es obediente. Aleluya. Ayude a esta gente, Espíritu Santo, para que vengan a esta realidad. ¡Qué tristeza! Y no estoy hablando de los que viven en el mundo. Estoy hablando a los que se juntan en las casas de alabanza. ¿Me puede leer, por favor, alguien Mateo 5, versículo 17 a 18? Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. Este es parte del sermón en el monte. Que nadie de la religión te explica que el sermón del monte, Yeshua te está enseñando la Torah. Y pone todo en un resumen en ese versículo que vamos a leer. ¿Lo encontraron? No penséis, ni lo pienses, que ni se te venga a tu mente que yo vine acá a destruir la ley. Te está diciendo, ni pienses. ¿Y qué ha hecho el hombre? Lo pensó y lo ha predicado y lo ha borrado. Es lo opuesto de lo que él dijo. No pienses que yo vine a borrar. ¿Sabe por qué? Porque la Torah de Yeshua, que dice en Gálatas 6, es la Torah. So, él no se puede contradecir él mismo. Porque entonces Yeshua sufre ¿de qué? De bipolar. Porque dice una cosa y hace otra cosa. Está acá, está acá. Ese es tu Dios. Siga leyendo. Para cumplir. Cumplir quiere decir enseñar.
mis pensamientos de la Torah te lo voy a dar, porque yo y el Padre somos uno. Aleluya. Es increíble que aborrecer y llenar han hecho una ensalada totalmente el humano. Porque aborrecer quiere decir ¿qué? Borrar. ¿Ah? Llenar quiere decir llevarlo al máximo aplicación, enseñar. Han agarrado la definición de aborrecer y lo han encajado en la definición de llenar. Es increíble. Es increíble. Anda al diccionario y pone a él qué quiere decir llenar. No te va a decir aborrecer. Te va a decir enseñanza. Te va a decir, lo va a llevar a lo máximo de aprendimiento, de llenarlo. Vos no vas a agarrar algo, lo vas a llenar de las cosas preciosas de él y ahora lo vas a tirar. Alguien, por favor, me lea Deuteronomio 18, por favor. Volver a la Torah. Deuteronomio 18, versículo 15 al 22. Para. Acá es la explicación de Moisés a Israel. Y le está él explicando que va a venir alguien más que él en el futuro. Está hablando de Yeshua. Y acá está diciendo que Dios Padre va a levantar a alguien de entre medios tus hermanos, que es Israel, que vos tienes que ser, ¿qué? Ignorar lo que él dice. ¿Dice eso? No, dice que tienes que escuchar y hacer lo que él diga, haga, a donde él va. Y dice ahí que vas a levantar, Dios Padre, a alguien como yo. ¿Quién está hablando acá? Moisés. Si es alguien como Moisés, ¿y qué recibió Moisés? Recibió la Torah. Entonces, si Moisés recibió la Torah y Moisés en Deuteronomio explica la Torah, quiere decir que el Mesías va a ser igual como Moisés, pero va a ser más que Moisés, porque él te va a escribir la Torah en tu corazón. ¿Me explico, hermanos? Entonces, volver a Gálatas 6. La Torah de Yeshua es la misma que Moisés recibió del Padre. Aleluya. Es así como tienes que escudriñar las escrituras. Seguí leyendo, Sebas.
está diciendo el profeta que va a venir después de Moisés, que va a ser como él y más que Moisés. Está diciendo ahí, están respondiendo, ¿cómo vamos a ver que este profeta está diciendo la verdad? Dios Padre dice, le voy a poner mis palabras en la boca de él. Dios Padre va a poner las palabras de él en la boca de él para hablar. ¿Qué Dios el Dios Padre? ¿Qué dio el Dios Padre? Dios la Torah. Entonces Moisés recibe la Torah, explica la Torah. Entonces el Mesías va a entender, va a explicar, va a enseñar la Torah porque son las palabras del Padre. Esa es la evidencia. El que no te enseña de la Torah no camina en luz. No lo digo yo, lo dice Isaías. Alguien léame, terminamos con Isaías capítulo 8:20. Evidencia, el profeta va a explicar y va a vivir la vida en obediencia a través de la Torah, porque es igual y es más que Moisés. Y la evidencia que él es el profeta es que él te va a enseñar lo que hizo Moisés. A la ley y el testimonio. Si no habla conforme a la ley, no caminan en luz. Acá estamos evidencia de eso. La persona que no habla de la ley no caminan en iluminación, en entendimiento, en sabiduría. Hablan cualquier cosa. Esto lo dice el profeta de Isaías, man. Uno de los gran profetas que tenemos. Volver todo de vuelta con esta información a Gálatas 6. Si hay alguien que está afuera de la Torah, vos que tenés el Espíritu Santo que te está enseñando y estás viviendo dentro de la Torah, traerlo de vuelta como la Torah te dice, en amor, porque esto es lo que llena la Torah de Yeshua, que es la Torah del Padre que se dio a Moisés, y Moisés explica quién es el Mesías que viene y es Yeshua que va a ser igual. ¿Ves cómo está todo involucrado? No hay otra cosa. Este capítulo y todo este libro, y cuando digo todo este libro, es todo este libro. Es simplemente hablando de las instrucciones y las enseñanzas del Padre, que es la Torah. Levantó profetas para traer la gente de vuelta a la Torah. Levantó a su Hijo para enseñarte de la Torah. Te da el Espíritu Santo para llegar a la Torah. Y los que dicen en Apocalipsis, lo que entrarán, es lo que tienen el testimonio de Yeshua y los mandamientos de Jehová, la Torah. Aleluya. ¿Ves que no hay otra cosa? No hay otra cosa. Espero, hermanos, que seas lleno y entienda. Que seas lleno, no incompleto. Yeshua solo no entras. La Torah sola no entras. Entrarás con la obediencia de ser salvo porque crees en él, en Yeshua, y ahora sos obediente a la Torah. Los dos combinación que es uno. Bienvenido al gozo de Padre. Aleluya. Aleluya. ¿Han entendido? ¿Quieren seguir en obediencia? Tu alma está en juego. Tu alma está en juego. Si vos crees solamente que Yeshua y fe y
estás abajo de gracia, es lo único que vos necesitas para el cielo. Te estás mintiendo. Te estás mintiendo. Yeshua dijo, si me amas, guardad mi Torah. Eso es. Yo te amo porque me has salvado. Y amo tu Torah. ¿Soy obediente a la Torah? No, porque soy pecador. Pero no no disminuyo yo el amor que yo tengo por ella. ¿Tienes una pasión a la Torah? ¿Tienes un amor que te arde? Porque eso es lo que le pasó a los dos hombres que vienen caminando de la calle de Emau. Y Yeshua se le presentó. Y Yeshua dice que él empezó a enseñar de la Torah. De la Torah. Y después al fin dijeron, no, nuestros corazón ardían. ¿Tienes ese mismo ardor adentro de ti de la Torah? Porque si vos tienes eso, estás diciendo lo mismo a Yeshua. Hacer todo posible para ser obediente a este tesoro tan precioso que Jehová te dio. Aleluya. Aleluya. Aleluya.